¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera emisión de esta serie de encuentros que hemos tenido con el Consejo de JOICA en el 2024. En la mesa, Jano Rodríguez, es un placer recibirles con nosotros en este espacio y además en nuestras diferentes redes. Nos están viendo a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube. Esperamos que nos sigan, que pongan sus comentarios. Estaremos llevando a cabo el día de hoy un diálogo con relación a una temática muy interesante. Una pregunta, ¿no? Que forma parte de otra pregunta que ha estado rigiendo esta serie de encuentros, que tiene que ver con la formación del psicoanalista hoy en día. Entonces, el día de hoy nos acompañará Stella Eisenberg, y ella tendrá un tiempo de exposición con relación a una pregunta que es sobre, ¿hay analista? ¿Hay del analista? Esa es propiamente la pregunta. Y bueno, ella tendrá un tiempo de exposición y después nos acompañarán también otros miembros del consejo a través de los cuales estaremos generando el diálogo. Antes de hacer la presentación del trabajo de Stella, quiero también hacerles una invitación a las otras actividades que estaremos realizando a lo largo de este mes. Hace un par de días tuvimos el trabajo con Fernando Ferrari, que lleva por título Leer con Miller, otro Lacan, el nacimiento de la clínica milleriana. Y no se pierdan las próximas transmisiones que se estarán llevando a cabo a partir de la próxima semana. El próximo junio 10 estaremos trabajando la ética para el psicoanálisis con José Tapan. Estaremos también trabajando con la temática del erotismo de la mujer y el de la madre por parte de Miriam Chorn. El junio 17 no se pierdan también un diálogo y un intercambio que habrá muy interesante también con Martín Finkevix, miembro también del Consejo JOICA, y con Pablo Lorenzano, y lleva por título El psicoanálisis en diálogo, epistemología y psicoanálisis, parte 2. Para junio 18 tendremos un encuentro también muy lindo de un par de miembros del Consejo también. Estará en diálogos con Liliana Doncis, miembro del Consejo JOICA, que nos estará acompañando en un rato más. Estará platicando junto con Carlos Cach, también miembro del Consejo, sobre el psicoanálisis con niños y sus padres. Y no se pierdan también para el junio 19 la presentación de Hugo Pisciana con la temática El Padre Aún. Bueno, para mí es un placer presentarles a Stella Eisenberg, que muchos de ustedes ya la conocen, ha trabajado muchísimo con nosotros en JOICA, ella forma parte del consejo, fue de las primeras en ser propuestas para el consejo en JOICA, y ella trae con nosotros la pregunta, ¿hay del analista? Bueno, sin más, Stella, bienvenida. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Gracias nuevamente por darnos la posibilidad de tomar la palabra y charlar acerca de algunas cuestiones que siempre se vuelven preguntas necesarias, diría. Entonces, la pregunta de la cual podemos partir hoy y que en realidad es una invitación a la conversación es: ¿hay del analista?, como bien decía Alejandro. En principio diría que es una pregunta no ajena al empeño de Lacan por la puesta en cuestión de dos elementos centrales e indiscutibles en el psicoanálisis hasta el momento de su enseñanza. Y diría que esos dos puntos a poner en cuestión por Lacan, que tienen la apariencia de ser antiguos, pero creo que no lo son, es por un lado la contratransferencia y la intersubjetividad, ¿no? Como dos aristas de las que quisiera partir. Es muy interesante que el primer registro del uso del término contratransferencia lo usó Freud, pero en realidad lo usó en una carta que le escribió a Jung, porque resulta que Sabina Spielren, que estaba en análisis con Jung, habían entrado en un affair amoroso, con lo cual, bueno, digamos que se había puesto en cuestión cierta dimensión
ética que tiene que ver con la regla de abstinencia, y Freud es muy claro cuando le escribe a Jung diciendo que se trata de un problema, la contratransferencia se trata de un problema. Única mención de Freud a la contratransferencia, y que fue recién con Ferenczi que pasó a pensarse la transferencia, la contratransferencia, perdón, como una herramienta analítica para el trabajo. Primero Ferenczi y después, con escuela inglesa, que no fue Melanie Klein, sino Paula Heyman o Paula Heyman, que efectivamente prácticamente instaló la contratransferencia como una herramienta clínica que se sostuvo, yo diría que por lo menos hasta que Lacan lo puso en cuestión. El otro problema que creo que Lacan se empeña en interrogar, primero lo instala y luego lo interroga, es el problema de la intersubjetividad. No solo de yo a yo, como podría ser en la línea de la escuela americana, el yo libre de conflictos, la alianza terapéutica, sino el encuentro entre dos, ya sea simétricos o asimétricos. Porque lo que pone en cuestión, por un lado, es una idea muy vigente en el psicoanálisis, que es la idea del mundo interno y el mundo externo, ¿no? Una especie de idea de adentro, afuera, lo que ocurre adentro y lo que ocurre afuera, y lo que ocurre entre dos, pero no en la línea del entre dos intervalar, como lo piensa Lacan, sino el entre dos como un encuentro dialógico. Y me parece que es interesante que Lacan lo que va a introducir con el encuentro analítico es algo de lo impar, de la terceridad, de la otredad en cualquiera de sus presentaciones, digamos, ¿no? Quiero comentar con ustedes ciertos operadores articulados a esta cuestión del analista. Por ejemplo, en el caso de que haya analista y está por verse, ¿sí? ¿Cuándo lo hay? Podríamos esbozar algunas líneas ubicando que el analista se instaura por su intervención. Aunque tenemos el problema del término su intervención. Yo diría que más que hay analista, diría que hay de la una intervención que lo instituye como tal. Y no se sabe de antemano, sino retroactivamente, cuál será esa hay de la una intervención. Cuando digo hay de la una, no me refiero a una, como una, en el sentido de un palote, de uno, ¿no? Digamos. Me parece interesante, por otro lado, hablar de la intervención analítica más que la intervención del analista, ¿no? Intervención analítica es aquello que ocurre en el dispositivo y no de la boca de la cual proviene necesariamente. Y como decía, hay ciertos operadores que la intervención analítica pone en juego. Por un lado, instituye esa necesariedad lógica que Lacan llamó sujeto supuesto al saber, pero fíjense lo que plantea, lo cito. Dice, algunos podrían creer que nosotros sabríamos en alguna parte del lado del sujeto supuesto saber cómo se llega al goce. Por eso es interesante que este operador, el sujeto supuesto al saber, es homólogo a sostener una ficción de restitución o promueve, si ustedes quieren, en el horizonte, lo que llamaría el sujeto supuesto saber sobre el sexo. Por eso y porque Lacan lo emparentó con el Dios de los filósofos y de los sabios, como dice Pascal, se requiere ir en contra de ese supuesto. Y la intervención analítica, en su acto, denota cada vez
el no hay relación. Y otro operador que no deja de interrogarnos y que está en línea con ir en contra del sujeto supuesto al saber es el deseo del analista. Podríamos decir, ¿cómo puede operar el deseo del analista? ¿No? Como una X que no sea una incógnita, un enigma en el sentido de lo inquietante. Esa barradura es un deseo que no es como los otros, no es un deseo insatisfecho, no es un deseo imposible, no es un deseo prevenido, no hay la neurosis del analista, ¿no? La neurosis es de transferencia. Y articularía, digamos, la pregunta por el deseo del analista, lo articularía con la pregunta de si el analista, en tanto habla, demanda, ¿no? Lacan dice que hablar es demandar, entonces la pregunta es, bueno, ¿el analista cuando habla, demanda? Entonces, como venía diciendo, hay analista cuando hay una operación, un procedimiento, que se instituye cada vez que hay lectura de la escritura que la dimensión del inconsciente implica. Y rescato lo que Freud ubicaba en relación a la escritura, su valor de jeroglífico, ¿sí? Por eso es interesante la dimensión de lectura. No hay posibilidad de ubicar al jeroglífico como escritura si no es a partir de una lectura que lo instala. Cuando Freud plantea, ¿no?, que en el sueño es necesario que leamos que se trata de una escritura en imágenes, señala que es necesario que la escritura justamente pierda su valor figural, su valor de referente. Y en ese punto establece la no relación entre la imagen y el objeto, rompe con la referencia, rompe con la relación. Esa operación de lectura, Lacan la emparenta con el deseo del analista. ¿Cómo lo ubica como el supuesto saber leer de otro modo? Y si hay algo que opera como deseo del analista es el supuesto saber leer de otro modo. Y tiene una frase interesante que a mí me gusta mucho, que es que se trata de seguir la pendiente de las palabras del analizante y no de embrollarse con las propias. Y también Lacan habla del deseo del analista como aquel que sabe cortar, pero también volver a coser. Hay otra cuestión interesante cuando Lacan habla del fin de análisis, ¿no? Y dice, no hay un psicoanalizado, hay un habiendo sido psicoanalizante, ¿no? Un sujeto advertido, y agrega una frase también un tanto enigmática, pero yo creo que muy aprovechable. Él dice que de ese habiendo sido psicoanalizante, de ese sujeto advertido, no hay aún, dice, ningún tipo existente. Me parece valioso, ¿no?, que una de las lecturas que nosotros podemos hacer del fin de análisis, una lectura clásica del fin de análisis, que este puede implicar la producción de un analista. No digo la formación de un analista, que incluye y excede un análisis, ¿no es cierto? Pero un fin de análisis puede implicar la producción de un analista. Pero al indicar que de ese habiendo sido psicoanalizante no hay un tipo existente, un tipo que permita un rasgo que sostenga la identificación, el ser del analista, sino por el contrario, su destitución, el de ser, ¿no? No hay en ese sentido el hay del analista sostenido en tal o cual rasgo totalizante, una respuesta del tipo el psicoanalista es, puntos suspensivos, que permitiera identificarlo, designarlo por sus atributos, ¿no? Por su concepto, por algún rasgo.
En ese sentido, no se trata de una pregunta técnica, ¿qué es ser un analista? ¿No? El otro operador, y yo creo que con esto dejo las invitaciones a que tomemos la palabra. El otro operador es el discurso analítico, digamos, ¿no? Que tiene la particularidad de ubicar el lugar del analista como objeto A, ¿no? Que no deja de tener también de plantear sus interrogantes, ¿no? Porque el discurso analítico no es el discurso del analista, nuevamente, no hay discurso del analista, como digo, no hay intervención del analista, ¿sí? Ese lugar de semblante, es un lugar que vale como agente, ¿no? El lugar en donde el dispositivo analítico intenta que algo de lo sintomático entre en el discurso. Pero, por supuesto, digamos, así como podemos preguntarnos si cuando el analista habla demanda, que creo que no, creo que cuando el analista habla, la operación de lectura invierte esa dimensión de la demanda. La posición de objeto, la posición pasiva que eso puede indicar, no es pasiva, y claramente no lo es en el sentido del masoquismo, sino que es pasiva en el sentido de dejarse tomar como causa de relanzamiento del discurso. Bueno, en ese sentido, y para quizás concluir con alguna idea, diría, no hay rasgo unario del psicoanalista, la palabra del analista no es una palabra que evangeliza, que es otra cuestión a tener en cuenta. Definir al analista implica perder el campo de las designaciones y de las identificaciones para situar los campos, el campo, digamos, de las operaciones, que en todo caso lo instituyen. Bueno, abro un poco la conversación con algunas aristas que planteé, que son, por supuesto, para discutir e intercambiar. Muchas gracias, Estela. Muy bien, pues doy la palabra. Nos acompaña en el día de hoy Fabián Feinwax, nos acompaña desde Francia. Muchas gracias por estar por acá. Martín Klinkevix, bienvenido. Y Esther Cohen, ¿no? A todos miembros del Consejo de Yoica. Me gustaría cederles la palabra, que puedan abrir los micrófonos para que podamos comenzar con la interlocución el día de hoy. Bien, adelante. Escuchando, buenas noches, un gusto estar acá de nuevo con el Consejo y en Yoica y hablando de estas cuestiones. Un poco como contexto, digo, sobre todo entre analistas, cuando surgen estas cuestiones de hay analistas, ¿no? Siempre me remite a mí la pregunta de, digamos, ¿qué hacemos cuando hacemos psicoanálisis, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué hace un psicoanalista? Me venía, no sé si lo han leído, un exquisito libro del colega argentino Bruno Bonoris, que se llama ¿Qué hace un psicoanalista? ¿No? Y él resume de alguna manera, reduce la operación del analista, escuchar, leer y escribir. Habla sobre la transferencia, me parece muy interesante, porque hay todo un capítulo dedicado a la transferencia, digo, me parece que resonaba con algo de lo que planteaba Estela, pero efectivamente me parece que la pregunta de ahí analista no está por fuera de qué se trata, ¿no? Un psicoanálisis, ¿no? Y ahí en ese punto el hay del analista, sí, obvio hay, ¿no? Yo llamo a un psicoanalista, hay, no se trata de la presencia, no se trata de alguien que responda al teléfono como psicoanalista, el hay de la pregunta que planteaba Estela, sino más bien, ¿sí? Me parece que es lo interesante del planteo, es, digamos, ¿qué podemos esperar, ¿sí? Los que, digamos, practicamos el psicoanálisis, ¿qué podemos esperar de lo que se supone que sería un psicoanálisis, ¿no? Y ahí Estela citaba a Freud, y yo creo que
me parece que hay la pregunta sobre lo que hace un analista, digamos, qué lugar tiene un analista en un análisis, ¿sí? Me parece que está bueno correrla la pregunta de si hay análisis, ¿no? No es lo mismo ser analista si hay análisis. ¿Qué significa que haya análisis? ¿No? A diferencia, por ejemplo, de otras psicoterapias. Y me parece en ese sentido que, freudianamente hablando, podríamos decir, tenemos la metáfora del ajedrez, ¿no? Entonces, podemos situar esa pregunta en la entrada, en el análisis, o sea, ¿no? Digamos, hay analista en función de si se habilita ahí una entrada en el análisis. Después el despliegue, ¿no? De un análisis, y por otro lado, algo que no es un tema muy habitual, que toquemos los psicoanalistas, pero también el cierre, si es necesario, que, digamos, qué posición requiere ahí para que haya un cierre, un fin de análisis, ¿no? Me parece, en ese sentido, digamos, me parece que a lo que me lleva el planteo de Estela es, bueno, efectivamente, ¿qué se esperaría de un análisis, por ejemplo, en la entrada del análisis, ¿no? Y ahí, bueno, ustedes saben que yo trabajo sobre la idea de que en el psicoanálisis hay dos paradigmas, ¿no? Y, por ejemplo, el paradigma freudiano y el paradigma de Lacan, digamos, no coinciden lo mismo respecto de qué sería, ¿no? Bueno, las condiciones de entrar a un análisis, ¿no? Para Freud era importante, por ejemplo, era importante que hubiera mecanismo psíquico, dice, ¿no? La psiconeurosis, ¿no? Las neurosis de angustia, si las neurosis actuales no entraban para Freud en el análisis, era inanalizable, porque Freud decía, le falta el mecanismo psíquico, ¿sí? Que eso sería lo que formula la psiconeurosis, ¿no? Lacan, creo que tiene otra perspectiva, Lacan, que plantea otro paradigma. Lacan dice que es la salida de la locura, dice que el análisis, la entrada al análisis, digamos que para que haya un análisis hay requerido una posición discursiva, digamos, de alguna manera que no participe de lo que Lacan llama la posición de alma bella, está citando ahí a Hegel, que es la locura, que en ese sentido me parece súper interesante para pensar nosotros como analistas qué quiere decir ofertar un diálogo por fuera de la locura, y ahí Lacan lo que dice es que el loco, en principio, ¿no? Las significaciones del loco, en algún punto, pasan más allá del otro, digamos, no están mediatizadas por el otro. El loco es el que se la cree, por eso Lacan hace el chiste, hace la referencia de que si Napoleón se creyera rey, ¿no? estaría loco como cualquier loco, porque el loco, para Lacan, ¿no? Es aquel que se la cree. O sea, el mensaje de el rey que se cree rey está loco, quiere decir que el rey no está ahí porque es él. Está ahí porque hay un proceso, digamos, histórico que lo puso en ese lugar. Lo mismo Napoleón. Napoleón no estuvo ahí porque era Napoleón, porque era el yo de Napoleón. Porque acaso interpretó una coyuntura porque me parece que en ese sentido es interesante pensar la presencia del analista en el punto de, podemos decir así, el que oferta discursivamente una salida de la locura. Que es Eso me hace acordar, Martín, a los dos cuerpos del rey, digamos, ¿no? Los dos cuerpos del rey, en donde, bueno, hay un lugar y hay alguien que habita ese lugar, digamos, ¿no? Exactamente, y en particular la posición loca. Claro. Y el análisis en ese sentido, a diferencia de Freud, para Lacan, digamos, si alguien no entra discursivamente en un diálogo donde la significación que se produce en ese diálogo habilita el lugar del otro, que es la función requerida para Lacan para introducirse, digamos, para postular el análisis, que ahí tenés la función del analista en ese punto, bueno, esa sería una cuestión, digamos, que pasa algo discursivamente, que es ni más ni menos lo que tú mencionabas como la instalación del sujeto supuesto saber, ¿sí? Que Lacan efectivamente sale de la idea de intersubjetividad con la postulación del sujeto, ¿sí? En el seminario 9 en adelante ya habla de sujeto y dice no hay intersubjetividad, en un momento él se da vuelta y dice no hay intersubjetividad porque a él se le complicaba esta relación de yo a yo, ¿no? En ese sentido quedaría por discutir qué sería llevar un análisis, bueno, tenemos dirección de la cura para pensar eso, y algo que está poco tematizado, pero que a mí me interesa en particular, si no es una cuestión de los analistas, es la cuestión del fin del análisis, ¿no? Para todo esto, una cuestión que yo pensaba que muchas veces, sobre todo los que empiezan la práctica de análisis, es muy agobiante, que es esta idea de la función del analista como ideal, ¿no? Creo que además tiene efectos clínicos terribles, ¿no? Sos analista si no hablas, si no das un beso, si te pones... O sea, cosas imaginarias, absolutamente imaginarias que se toman, ¿sí? En relación a como ideales y que no hay que ser analista y el analista no implica determinadas cuestiones. Yo creo que efectivamente, al menos siguiendo un poco Lacan, me parece que
digamos, la función del analista en ese punto no es ni hablar poco, ni no hablar, ni saludar, ni ser medio asqueroso a la hora de saludar, digo, en fin, cosas que uno ha visto como ciertas encarnaduras que se dan imaginariamente. Pero el analista es el que puede, ¿sí?, leer en la escucha, el que puede escuchar y leer ahí. ¿Qué lee? Es eso que vos ubicabas más bien, que no lee los significados lo que él cree que significan. Eso también me parece que es muy interesante lo que decías. El deseo del analista, dice Lacan, es la posición del científico, de los primeros científicos. Es decir, que no hay la realidad como tal, ¿no? Coiré dice que el pasaje, digamos así, el advenimiento de la ciencia es que por primera vez los humanos, a partir del código cartesiano, postulan que la realidad como tal, ¿sí?, la pregunta sobre qué es la realidad no tiene, sino más bien qué se entiende, qué se razona sobre la realidad. Ese deseo del analista, me parece que acá lo que está diciendo es no se trata de entender las significaciones lo que se significa, la significación que se produce en un diálogo analítico, ¿sí?, no responde a los significados del analista. Esa abstinencia, ¿sí?, no responde a los significados que ya tiene el analista, sino más bien esa pregunta, bien del científico. La pregunta del científico es, ¿no?, la realidad no es eso que se ve, ¿sí?, es lo que se puede leer, ¿no? Por eso Galileo dice, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, ¿no? Digamos, esa posición de leer la realidad, no darla por dada, ¿no? El analista en tal caso es alguien eso, podríamos decirlo así, ¿no?, que no presupone nada, que, lo digo así, que hay la realidad, ¿no?, sino en tal caso lo que va a participar de esa significación. Y me parece, bueno, en ese sentido, que me parece que lo que caracteriza la posición del analista es de la escucha, ¿no?, de esa función de escucha, poder hacer una lectura. El analista lee, ¿sí?, y me parece que después la otra operación es la escritura, ¿sí? Eso está muy lindo en el libro de Bruno Bonolis, que les recomiendo, digamos que es la operación en la cual el analista puede escribir, ¿sí?, en ese sentido Lacan dice va a ser lo mismo que el científico, escribir la fórmula, podría ser eventualmente la fórmula del fantasma, si seguimos un poco en la enseñanza de Lacan, ¿no?, y poder hacer esa operación de escritura. Me parece esto muy importante decirlo porque me parece que hay un elemento clave para tener en cuenta, que es el análisis en un punto es al menos entre dos, ¿no? Digo, a veces el peso de la función del analista para los nuevos practicantes se olvidan de que es necesario un otro, los que empiezan a analizar, y que es en función de eso que ocurrirá en el diálogo que se podría decir que hay analista o hay análisis. Quiero decir, no hay analista en un punto si no hay algo que ocurre en ese diálogo que produce un análisis. Y lo digo para quienes inician la práctica, para que no se sientan culpables, digamos, en ese punto, que es un drama de los que empiezan a analizar, ¿sí?, la idea de presuponer que está todo del lado del analista. Hay un punto de azar, digámoslo así, en ese encuentro que si se da, digámoslo así, ¿no?, puede producirse algo de análisis, que no depende solo del analista. Diría más bien, tomando un poco los conceptos de Lacan, me parece que tendría que ver con la posibilidad de si se instala el sujeto, ¿no?, si se produce algo así como la instalación del sujeto. Y ese sujeto, decimos, siguiendo Lacan, no es ni el analista ni el analizante. El sujeto es esa estructura de discurso sobre la cual el analista va a poder leer, no escuchar. A partir de lo que escucha va a leer sujeto, y escribir va a ser la manera que tiene el analista de intervenir sobre eso que escucha y lee, ¿sí?, para producir un cambio, ¿no? Bueno, esas dos cuestiones quería aportar, Estela, te agradezco, y bueno, sobre la palabra a mis compañeros. Un gusto. Bueno, muchas gracias, Estela, por esta presentación. Primero, lo que me resuena con la pregunta ¿hay del analista? Me parece, una dificultad en traducir al castellano, al español, el hay del analista en francés, porque creo que es un galicismo casi decir hay del analista. El castellano me parece que o el español no tolera mucho el hay del analista. No sé cómo se escucha eso, pero me parece que hay un cierto forzamiento de la lengua, ¿no? En francés, hay del analista quiere decir que no hay justamente un significante para nombrar al analista, ¿no?, que es lo que Lacan va a subrayar. Cuando se dice hay de algo, quiere decir que hay de algo porque no existe una palabra para nombrarlo. Y justamente es lo que Lacan va a acentuar con el hecho de que no hay un significante, vos lo dijiste, me parece muy interesantemente, no hay un rasgo unario del analista, ¿no? Es decir, no hay un significante como para la mujer
para decir qué es un analista. Me pareció muy interesante que partieras de la contratransferencia y de la intersubjetividad para introducir esta falta de significante para decir lo que es un analista. De la contratransferencia justamente como la transferencia del analista, como lo que le pasa al analista con el paciente, en la línea de lo que se desarrolló en la IPA. Hoy ya no hablan más de contratransferencia, hablan directamente de empatía, es decir, justamente sentir con el paciente y orientarse en la dirección de la cura, incluso en los diagnósticos, con lo que le pasa al analista respecto del paciente. Es decir, justamente la transferencia del analista, podríamos decir. Y esto es un obstáculo para poder situar al analista mismo justamente como operando a partir de una falta, ¿no?, en los sentimientos del analista respecto del paciente. La referencia a Jung y la aventura con Sabrina Spielrein me parecía muy interesante como indicador de esto. Por otro lado, la intersubjetividad marcabas justamente la relación imaginaria con el otro, ¿no? Y que justamente el analista se proponga quizás como un modelo en la línea efectivamente de la identificación al analista. Lacan muchas veces vuelve sobre esto, ¿no? Esta salida del análisis, este final de análisis más bien, por el lado de la identificación del analista como un obstáculo, podríamos decir, para el propio analista para poder situar qué es ser analista, digamos. Ser analista para los analistas de esta línea es ser como yo, digamos, ¿no? Es decir, yo soy el analista, podríamos decir, ¿no? No es un analista, sino el analista al cual hay que identificarse. Un poco como Joyce cuando decía retrato del artista como retrato del joven artista, ¿no? Como retrato del artista, y el artista es en singular. Bueno, a partir de aquí me parece interesante que evocara justamente el hecho que no es una cuestión técnica que es ser analista. Yo diría, no sé si estás de acuerdo, que no hay iniciación para ser analista. Es decir, no se enseña una técnica, no hay técnica, contrariamente a lo que Freud propone en los escritos técnicos, ¿no?, que no lo llama técnicos, ¿no? Lacan propone este nombre, pero los famosos escritos técnicos de Freud, donde efectivamente da algunas indicaciones, pero no se trata en la transmisión del psicoanálisis de transmitir una técnica, una formación técnica, digamos, que permita iniciarse, sino más bien una transmisión de los conceptos, ¿no? Y que la formación del analista en realidad es el propio análisis. Es allí donde el analista va a formarse. Lo que me pareció interesante también es que justamente señalaras que es el deseo del analista el que viene a responder a esta falta, podríamos decir, de significante para designar al analista. Y aquí la definición que traías me parecía también muy pertinente y que podemos interrogar. Hay analista cada vez que hay lectura de la escritura que el inconsciente implica. Ahora bien, tú hablabas de intervención analítica y me llamó la atención que no hablaras de interpretación. Es decir, la intervención analítica deja, me parece, así lo escuché yo, pero podemos justamente hablar de esto, deja un poco en la indiferenciación, podríamos decir, la interpretación como medio para operar y el acto analítico, ¿no?, que son las dos, digamos, vertientes, me parece, pero bueno, es la pregunta que te hago, de esta intervención analítica, ¿no?, que es como, bueno, tiene, me parece a mí, una dimensión un poco general y que resuena efectivamente con el analista como el que lee la escritura de lo que el inconsciente implica. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves vos, cómo podrías declinar, digamos, esta intervención analítica a la luz de interpretación? Porque, digamos, el analista fundamentalmente creo que interpreta. Ahora bien, interpreta, pero cuando vos hablas de una lectura, el analista como el que lee, digamos, el sujeto supuesto saber leer de otro modo, deja abierta la posibilidad, y esto me pareció interesante, a poder en ese leer declinar tanto la interpretación como el acto analítico. Y ahí, bueno, podemos ver que Lacan, sabemos que Lacan cambia su modo de interpretación. Digamos, la interpretación de Lacan no es la misma en el comienzo de su enseñanza que en los años 70, por ejemplo, ¿no?, donde efectivamente el corte, la intervención por el lado de la jaculación, de la jaculatoria, del ruido, en fin, la intervención minimalista, podríamos decir, del analista, donde ya no sé si se puede hablar de interpretación incluso, ¿no? Con el corte, por ejemplo, le da un alcance muy limitado a lo que podríamos llamar interpretación. Entonces, te quería preguntar un poco esto, ¿no? Es decir, hay analista ahí, ciertamente, pero ¿cómo entender entonces ese analista a la luz
de lo que planteamos o lo que se conoce en psicoanálisis con la interpretación. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿respondo? Respondo. Sí, por supuesto. Intento. Claro, Justamente preferí el término intervención analítica porque no apuntaba a un modo particular de intervención. Creo que la interpretación, la construcción, el manejo de la transferencia, el corte, la escansión, son todas intervenciones analíticas y creo que son todas intervenciones de lectura. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que sean de lectura del inconsciente dinámico. ¿Sí? Creo que la producción del objeto también es una producción de lectura. ¿Por qué? Porque no quiero reducir la lectura al significante. ¿Sí? Entonces, creo que la intervención del analista es de distinto modo, ¿sí? Y de acuerdo a lo que está en juego, creo que apunta a la producción, vamos a decir así, de algo que si tiene que devenir escritura, pasa por la lectura. O sea, no me parece que pueda disociarse de ahí. Entonces creo que hay distintos modos de intervención analítica, creo que todos conducen a una lectura que en todo caso permitirá al final precipitar en alguna letra, en alguna escritura. Eso es un poco como lo pensaba. Y también lo pienso del lado de no posesivo, la intervención del analista, ¿no? ¿Sí? Su intervención. No lo pienso en ese sentido porque la contingencia puede llevar a que esa intervención se produzca de un modo que ni uno ni siquiera tenía previsto ni pensado. Solo creo que es interesante que, a ver, voy a usar un término que no es muy apropiado, que se pueda cazar algo de eso, como pescar algo de lo que ahí acontece sin que necesariamente haya partido de nuestro decir, digamos, ¿no? Entonces, si lo pensaba en esa línea, no sé si aclara un poco. Sí, me parece que no solamente aclara, sino que permite pensar justamente, digamos, en su modo general, digamos, de nombrarlo, distintos tipos de intervenciones analíticas que efectivamente habría que precisar, pero que permite, digamos, utilizar justamente lo que incluso puede sorprender al analista, no tanto en su interpretación, podríamos decir, por la vía del significante, efectivamente, sino más bien por el lado del acto, el hecho que una contingencia, como tú decías, o algo que acontece en la sesión, venga a interpretar. ¿No? Pienso el ejemplo que para mí es paradigmático, ¿no? De esta analista alemana que se llama Susan Hommel, no sé si conocen el ejemplo, se analizaba con Lacan. La Gestapo. La Gestapo. La Gestapo. Se analizaba con Lacan y le dice que todos los días se levantaba a las 5 de la mañana, como un síntoma. Y le cuenta que era la hora en la cual la Gestapo, pero lo dice con su acento alemán, entonces no dice Gestapo, dice Gestapo. La Gestapo venía a buscar a los judíos para deportarlos. Lacan en ese momento salta de su sillón, se acerca a ella que estaba recostada en el diván y le hace una caricia. Y corta la sesión. Ella sale de la sesión y ya una vez en la calle se da cuenta que lo que le acaba de hacer es un gesto un gesto en la piel, ¿no? Para hacer de consistir, podríamos decir, la fuerza de ese significante Gestapo, que era la que efectivamente la traumatizaba, ¿no? A partir de ahí dice haber sentido una gran levedad, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ciertamente podríamos decir calculado por parte del analista, pero que introduce el cuerpo mismo del analista, ¿no? Produciendo una intervención analítica, y me gusta mucho esta supresión que propones no es su intervención, no es la intervención del analista, sino que es una intervención analítica. Bueno, muchas gracias.
Bueno. Sí, no sé. Dale. Escuchamos y después seguimos contigo, Martín. Te escuchamos, Esther. Bienvenida. Bueno, ok. Bueno, buenas noches a todos y hola, para Esther. la gente que nos está viendo, quiero avisar que yo no ejerzo el psicoanálisis, sino que ejerzo la filosofía. Y entonces, en este sentido, parece que voy a decir algo extemporáneo y me gusta en general decir cosas extemporáneas o fuera del lugar. Entonces, rescato lo que me trae como asociación de todo lo que estuvo diciendo Estela. Me gustó mucho la cuestión, y lo fui anotando, la cuestión de contra el saber, y al lado me anoté contra la verdad. Y me gustó mucho lo de lectura de la escritura como operación de lectura y la cuestión de no hay referencia. Y entonces, en este sentido, ahí viene lo que diría como fuera de lugar. Traigo a Nietzsche y entonces, ¿qué es lo que me relaciona lo que dijo Estela con Nietzsche? Creo que el concepto, la muerte de Dios, el concepto de muerte de Dios, posibilita hay del analista. O sea, hay analista en el sentido que Estela lo dice como una operación, como un campo de operaciones en el horizonte de la muerte de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios ha muerto, estamos en el horizonte de contra el saber absoluto y contra la verdad absoluta. Y en el campo de no hay referencia. Entonces, este no lugar del analista también lo relaciono con la idea de Nietzsche de ultrahombre. Y esto a veces requiere una pequeña explicación porque siempre se hizo la traducción como superhombre. Y esta es una mala traducción relacionada con la cuestión de poner a Nietzsche, que no la voy a hacer larga ahora, de poner a Nietzsche en relación con el nazismo y como ideólogo de el superhombre es la raza aria. Esto es un error de traducción y tiene que ver con la venta o regalo de los manuscritos de Nietzsche a los nazis para salvar la hermana, para salvar al marido de ella que era judío. Cierro este paréntesis y digo entonces no se trata del superhombre, sino que se trata del ultrahombre. Y en este sentido sí lo relaciono con lo que decía Estela. El ultrahombre es el hombre que aún no ha advenido. El ultrahombre es el hombre de el más allá, o sea, no más allá en el sentido de trascendencia, sino es el que será el próximo hombre. Y ese próximo hombre aún no ha advenido, porque todavía como sociedad no hemos aceptado ni hemos vehiculizado la muerte de Dios. El único lugar que yo rescato donde esto puede ser pensado es en algunos ámbitos de la filosofía y en este ámbito del psicoanálisis. Entonces, ese no lugar es posible de ser pensado por un próximo hombre. El próximo hombre es el que se dará cuenta que es posible pensar, y tomo otro concepto de Nietzsche, más allá del bien y del mal. Otro concepto también mal entendido. Más allá del bien y del mal no quiere decir vale cualquier cosa. Solamente quiso decir Nietzsche y muy interesantemente quiso decir Nietzsche, el próximo hombre es aquel que se dé cuenta que no hay ningún valor trascendente.
que no hay ningún bien y ningún mal como absolutos. El próximo hombre es el que estará más allá del bien y del mal como absoluto. Y entonces, en este sentido, creo que esto es lo que hace que exista el psicoanálisis, que esta posibilidad de ubicarse en la no referencia y en una lectura de la escritura, me parece que es posible, vuelvo a decir, en el horizonte de la muerte de Dios, si esto se asume, y creo que el psicoanálisis lo asume, en este sentido en el que Estela lo estaba diciendo, y además, vuelvo a decir, el tema de ese que advendrá el próximo hombre, el analizado, es el que podrá sostenerse en no hay referencia y poder sostenerse y soportarlo. No hay referencia. No hay referencia para el lugar del analista, que no está en ningún lugar empírico, ni hay referencia para el analizante, que tampoco está en ningún lugar empírico. Y entonces ahí sí, en la situación de demanda de análisis, lo que Estela preguntaba, ¿hay una demanda del analista? Y yo creo que hay una demanda en el sentido de ubicarse en el lugar del próximo hombre, aquel que, y acá saquemos todo feminismo del medio, estoy usando términos nietzscheanos. Entonces, el próximo hombre es aquel que estará más allá del bien y del mal y que podrá ubicarse en un lugar de la no referencia y en el lugar de la lectura de la escritura, en el lugar de operación de lectura. Bueno, hasta acá, gracias. Bueno, ni me imaginé que iba a poder promover una lectura nietzscheana. Así que, bueno, agradecida, Esther, por tu posibilidad de articular cuestiones que uno no tenía pensado, ¿no? Así que para mí es muy, muy valioso eso. Y sí me parece interesante justamente que la pérdida de referencia no lleve a un fin nihilista, digamos, ¿no? Que me parece que hay que tenerlo muy en cuenta y que creo que justamente la operación del deseo del analista y el lugar de puesta en causa que eso significa hace que el final del análisis esté más ligado a un término que yo creo que Lacan usa, que es el entusiasmo, y que es muy interesante que en la palabra entusiasmo, etimológicamente, no hice un gran rastreo, pero está la palabra teos, de Dios, ¿sí? Entonces, me parece que es muy interesante que frente a la caída del Dios de los filósofos, del Dios de los sabios, que aparezca la dimensión de la causa y del entusiasmo, permita que la salida de un análisis no sea una pérdida de referencia, sino justamente una ganancia de entusiasmos. Quisiera resonar un poco con lo que decía Esther, que te agradezco mucho traer a Nietzsche a esta cuestión, porque Lacan resuena con esta cuestión cuando se pregunta si al final de un análisis un sujeto deviene verdaderamente ateo. Es decir, no se está contradiciendo cada rato. Y justamente tiene que ver con esto de la pérdida de referencia, me parece que evocaba Estela y que tú retomabas, Esther, porque efectivamente la cuestión es, una vez que no hay más referente, quiero decir que el sujeto produce una separación con el objeto, ¿no? Hay una extracción del objeto que podríamos decir, en las coordenadas del final del análisis, la travesía o el atravesamiento del fantasma, como Lacan lo llama, permite justamente una separación con todos los significados a los cuales el sujeto se identificaba. Entonces, me parece que cuando Lacan se pregunta esto,
es una pregunta nietzscheana, de alguna manera. Es evocar, y me gustaba mucho, como decías vos, que el ultrahombre sería el analizante justamente por venir. Es el analizante que puede pasar, me parece, no sé qué pensás, pues podemos discutirlo esto con Estela también, ya que es una discusión que hacemos, digamos, cuando el analizante pasa al lugar del analista, y creo que Lacan en ese punto esperaba del analista, justamente, como aquel que había, como decía Estela, habiendo sido psicoanalizante, no contradecirse a cada rato que habla. Es decir, una vez que ya no tiene al otro, que ha perdido al otro, al gran otro de la referencia, al otro que garantizaba, podríamos decir, sus dichos, la cuestión es efectivamente si este gran otro, esta figura del gran otro, que es una figura de Dios, ¿no? Esto Lacan también lo dice en el Seminario 11, cuando dice la verdadera fórmula del ateísmo no es Dios ha muerto, es Dios es inconsciente. Y cuando dice Dios es inconsciente, reenvía, me parece, la cuestión de la divinidad a la alienación al otro. Dios es inconsciente, Dios es el gran otro, es una figura del gran otro. Pero justamente, un sujeto que en el final del análisis sería ateo, sería un sujeto que se puede separar del gran otro, que pierde al gran otro como garantía, me parece. Esto lo quisiera discutir con Estela, a ver qué nos puede decir. Y a partir de ahí, efectivamente, una vez que ha perdido al gran otro como garante de sus dichos, no está contradiciéndose porque la contradicción hace consistir al gran otro. Es decir, dos proposiciones contradictorias hacen consistir un gran otro, hacen existir a Dios de alguna manera. Entonces, es una puesta a prueba, podríamos decir, de efectivamente haberse separado del otro como garante de sus dichos, no contradecirse. Entonces, me parece que hay una resonancia claramente nietzscheana en esta cuestión que Lacan sitúa ahí como en el final del análisis. No sé qué piensan las dos, ¿no? Esther y Estela. A mí me parece que eso que vos comentás, Fabián, está en la línea de la propuesta de Lacan de ir más allá del Edipo en la clínica. Porque sostener el Edipo en la clínica es sostener la línea de Dios es inconsciente, versión del nombre del Padre. Entonces, ir más allá del Edipo no es poder hacer algo con eso que al mismo tiempo lleve a ir más allá de eso. Entonces, efectivamente, traspasar las fronteras de Dios es inconsciente es traspasar las fronteras del hogar edípico, digamos, ¿no? En algún sentido. Y eso creo que tiene que ver con el más allá del bien y del mal, incluso. Que no es un más allá moral, ¿no? Sino que es un más allá que lleva a un acto de separación y de creación, podríamos decir, que tienen que ver con el final del análisis. No porque uno se transforme en ningún artista, ni mucho menos, creo que no hay que ser tan pretencioso. Y por otro lado, la otra cuestión que pienso en relación a lo que comentaban es que habiendo sido psicoanalizante, permite la producción de un analista, pero no garantiza un analista. La otra pata es la formación. Producción de un analista y formación de un analista. Y no se superponen ni se sustituyen. Creo que no hay formación del analista sin producción de un analista en un análisis, y creo que puede haber producción de un analista que no forme un analista y que efectivamente transcurra por otros lugares. Pero no creo que sea, creo que es una condición necesaria, pero no suficiente en el análisis. Producción y formación, lo encararía por esas vías. De hecho, estamos en un capítulo de Joyka que se llama Formación del analista. Sí. A mí, si me permiten, iba a tomar justo ese punto, sí, porque se produjo una linda contraposición, digamos, entre el psicoanálisis y religión, ¿no? Podría ser que el psicoanálisis sea, al menos como se planteó, lo opuesto a cualquier religión, ¿no? La salida atea, ¿no? Y en ese punto, a mí me parece, no solo a título personal, sino en principio por la práctica que nosotros tenemos,
que hay un riesgo de religiosidad, de religiosización, no sé cómo decirlo, de hacer religioso el psicoanálisis, por la vía de un viejo debate, me parece que está en el psicoanálisis, sobre respecto a lo inefable, ¿no? Digo, hay analistas que, y digo, los digo exageradamente, ¿no? Que consideran que no se puede decir nada de un análisis, porque todo lo que ocurre en análisis ocurre entre el analista y el analizante, ¿no? Y que tampoco tiene mucho sentido hacer teoría, tampoco tiene mucho sentido discutir casos clínicos, porque algo de lo que ocurre ahí, esto tiene su origen. Hola Elena, bienvenida, te sumaste. Tiene su origen, me parece, en que no sabemos bien qué quiso decir Freud cuando dijo el análisis de inconsciente inconsciente. Lo digo en la línea de que me parece un riesgo de cómo no hacer religioso el psicoanálisis, ¿sí? Y me parece que una de las cuestiones fundamentales es, me parece, poder dar cuenta de lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido coincido con lo que dice Estela, que hay un riesgo en esos analistas que se autorizan en su análisis y no estudian, por ejemplo, y no consideran que la formación está de más. Es cierto que, en rigor, Freud no se formó con ningún analista, ¿no? Ni Freud se analizó. Digo, a un punto ahí hay un invento, digámoslo así, con lo cual, quiero decir, no es necesario, Freud es el ejemplo claro que no es necesario analizarse para, digamos, poder practicar el psicoanálisis. Y me parece además, insisto, eso es anecdótico, pero me parece además que hay un riesgo, que yo lo veo claramente, que es esta idea de transformar la experiencia del análisis, así le dicen, en una experiencia inefable de la cual solo puede dar cuenta el analizante y el analizado. Me parece complicado esto, porque efectivamente nosotros hoy hablamos de un montón de conceptos, que son los conceptos con los cuales nosotros practicamos. No sé si podría haber una práctica por fuera de los conceptos que uno tiene, digo, epistemológicamente hablando. Y me parece efectivamente que podría ser que haya en el mismo psicoanálisis, ¿sí?, cierta disputa, cierta discusión respecto de la teoría, el valor que tiene la teoría, el valor que tienen los conceptos, ¿no? En ese sentido, digo, siendo muy extremista, hay dos líneas, digamos, ¿no? Los analistas que se autorizan de sí mismos por su propio análisis y hacen, en definitiva, la práctica de análisis, que es imposible discutir en ese punto porque consideran que lo que ocurre en el análisis no puede darse cuenta, un analista no podía dar cuenta de lo que ocurre en el análisis, lo digo exageradamente, ¿no? Y otra postura que me parece a la cual yo adhiero, digamos, que me parece que tenemos que poder decir lo que hacemos en un análisis, tenemos que poder decir por qué funciona un análisis, y efectivamente podemos, digamos, me parece que tenemos que estudiar algo para hacer análisis, no alcanza con analizarse, ¿no? Es necesario algo de ponerse en relación a una disciplina, poder saber cómo funciona, poder tener su concepto para poder practicarlo. Es cierto que no es garantía. Vos podés estudiar todo Freud, todo Lacan, y a la hora de ponerte a analizar, no saber qué hacer, no tener esa práctica. Pero, digo, a mí me parece que hay un significante que apareció hoy que me parece clave para definir en tal caso, así en su estructura mínima, lo que hace un analista, y que me parece que es la operación de lectura, digamos, poder leer y esa lectura, en ese sentido me parece que lo digo así, según cómo entiendas la lectura, ¿no? Según cómo entiendas la lectura, entenderás lo que son las intervenciones, que como bien se dijo, básicamente son la interpretación y el acto. Pero para eso hay una teoría de qué se entiende por leer en un análisis, ¿no? Lacan desarrolló un montón de modelos, ejemplos, desde los modelos R, modelo I, toda la topología geométrica y la topología nodal, finalmente, ¿no? Son las maneras que tiene Lacan de pensar, me parece, lo que es la práctica. Y eso no es inefable, me parece que eso es transmisible. Después tenemos el enorme problema de que Lacan no se entiende, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso, no? Ya lo hemos trabajado el año pasado en un debate de qué hacemos con lo que no se entiende de Lacan, ¿no? Pero digo, me parece que hay un riesgo de que, y de hecho mucha gente nos critica por eso, de que el análisis de los psicoanalistas, digamos, instituyamos de alguna manera la base de una religión que ahora pasaría por lo inefable, por la experiencia mística, más parecido a lo chamánico con el analista, que a veces uno tiene la impresión de que algo de eso pasa. Nada más, hasta ahí. Gracias por el intercambio. ¿Puedo agregar algo, Alejandro? Bien. Sí, por supuesto. Bueno, Elena Viso nos acompaña. Ahorita se podrá ir sumando al intercambio, pero Esther, adelante, por supuesto. Cortito. Primero, el Dios de Nietzsche y el mío
no es el Dios de las religiones. No es Jehová, no es Jesús, no es el Dios de las religiones, no es nada que ver con las religiones. Me parece fundamental que Nietzsche haya dicho un poco antes de morir, inauguro el siglo, muero en el siglo que voy a inaugurar. O sea, él murió en 1900. Pero pobre Nietzsche, porque estamos en el 2024 y todavía no hemos asumido la muerte de Dios. Todavía estamos haciendo capillas, religiones, sectas, y no hemos asumido que la muerte de Dios no implica la muerte del Dios de las religiones, sino que implica, y ahí un poco, me gustaría contestarle a Fabián, que justamente se trata de sostener la contradicción, no de eliminar la contradicción. Entonces, que una vez que murió Dios, sostener la tragedia del sujeto dividido, sostenernos en esa intemperie que no resuelve ningún Dios, que no hay ningún muro de los lamentos, ningún campito donde ir a llorar la tragedia de la división constitutiva. Y cuando digo tragedia me refiero exactamente al concepto tragedia de Nietzsche, que es un concepto griego también, pero me gusta el concepto que también analiza un contemporáneo nuestro que murió en 2017, que es Clement Rosset, que en su texto La filosofía trágica, uno de tantos textos, estudia, es un nietzscheano cabal de nuestra contemporaneidad. Y entonces habla de la tragedia del sujeto hablante. Es imposible la unicidad del ser del sujeto hablante. Entonces, de lo que se trata es de soportar la división constitutiva, que es la contradicción, que es la tensión de los opuestos, que es sostenerse en esa situación. Y ahí creo que es entonces el próximo hombre, es el que podrá sostenerse, el analizado, el que podrá sostenerse en la situación de la contradicción, de la tragedia, de la imposibilidad de unicidad, de sostenerse en la dualidad, en la contradicción, en la división, en la castración. Sostenerse y, como dicen los analistas, hacer algo con eso, ¿sí? Pero sostenerse en ese lugar. Eso por ahora. Bueno, no, solamente una aclaración. Por supuesto, lo único que me parece que Lacan le da una vuelta más a la cuestión. Habría que desarrollarlo más, pero justamente creo que el deser que Estela evocaba, ¿no? El deser del final del análisis, es decir, la destitución subjetiva. Ciertamente implica el sujeto barrado y las contradicciones que vos evocás, Esther, pero me parece que además abre a otra cosa también en el análisis y en la teoría de Lacan, que es justamente al estatuto del objeto pequeño a, es decir, de ese resto de la división subjetiva, que es la que afectaba, digamos, al analizante cuando era neurótico, es decir, cuando se analizaba y cuando efectivamente lleva sus contradicciones hasta, podríamos decir, una suerte de posición que no es el saber absoluto de Hegel, que no es el triunfo del saber sobre la verdad, digamos, en la dialéctica, porque hay una dialéctica también en el análisis, sino más bien a poder despejar un resto de goce que es el que le va a permitir justamente a partir de ahí poder él mismo proponerse como semblante de objeto, como semblante de ese objeto. Estela lo evocaba con la cuestión del discurso analítico y cómo el analista hace semblante de objeto para justamente acompañar a otros sujetos que ellos sí se presentan del lado de la división subjetiva, de esa división efectivamente que es constitutiva del ser hablante, para permitirle justamente confrontarse a su vez a aquello a lo que lo pueden llevar todas las contradicciones, digamos, que un sujeto va a desplegar en un análisis para poder a su vez también despejar cuál es el objeto, pero cuando Lacan habla del objeto no habla de un objeto, digamos,
estético, un objeto que uno pueda, digamos, ontológico, podríamos decir, que dé lugar a una ontología, sino más bien a un objeto que nombra, digamos, eso que no puede asimilar la división subjetiva. Es como, digamos, lo que produce esa división subjetiva, que es la que vos evocabas con todas las contradicciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos las dos cosas, ¿no? En el final del análisis, la destitución subjetiva y también, justamente, lo que ocasionaba, lo que producía la división subjetiva, que era ese goce tan insoportable, podríamos decir, para el sujeto neurótico, que no es más que contradicción, digamos, ¿no? El sujeto histérico es un sujeto que es una contradicción viviente, podríamos decir, ¿no? Y sufre de eso, porque además, digamos, las contradicciones producen sufrimiento, digamos, ¿no? La neurosis es un sufrimiento de esas contradicciones. Entonces, no es lo mismo efectivamente plantearlo sobre un nivel epistemológico que sobre un nivel, digamos, subjetivo, digamos, ¿no? Ahora, bueno, el Dios también, una última precisión también, obviamente el Dios en cuestión no es un Dios que reintroduce la cuestión de la religión cuando Lacan habla del ateo, por ejemplo, en el psicoanálisis. Es el Dios del filósofo y los sabios, ¿no? Pascal lo diferencia bien, Estela lo evocaba, Dios de los filósofos y los sabios y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? El Dios de la religión. Y justamente él al que se refiere es aquel, ¿no? Al Dios religioso Pascal, digo, ¿no? Pero efectivamente el Dios sujeto supuesto saber es el Dios de los filósofos y de los sabios, ¿no? Entonces, es ese Dios el que se trata justamente de digamos, hacer caer en el análisis para que efectivamente Lacan se pregunta, ¿llevaría eso a un sujeto que no se contradice? ¿No? Lo plantea como una pregunta, además, ¿eh? No es una afirmación de Lacan. No dice que es la posición del sujeto en el final del análisis, ¿no? De una manera hegeliana, podríamos decir, ¿no? No lo hace así como el saber absoluto, sino más bien llevaría eso a esa posición. Mientras los escuchaba, recordaba la primera versión de fin de análisis de Lacan, que es la asunción de la muerte, en los años 50, que es heideggeriana, que es la asunción de la muerte, y ahí hay un punto inefable, quiero decir, hay alguien que sepa qué es eso, hay un punto indecible. Es lo real mismo, la muerte. Y es la primera versión de fin de análisis de Lacan. Ahora, el resto de las versiones de fin de análisis de Lacan, según pasan los años, la última es la identificación al síntoma, que también es lo que viene de lo real. Digamos, tal vez todas las versiones de fin de análisis de Lacan tienen que ver con la rectificación del sujeto respecto de lo real. Creo que es esa versión de fin de análisis, que es la de la asunción de la muerte, en una época donde se niega tanto, donde se busca la juventud eterna, ¿no? El no envejecer, donde todos los gadgets, la industria, la medicina y el carácter ilusorio de las redes sociales, de la tecnología puesta al servicio de lo imaginario, van en contra de ese real, de un tratamiento más bien estupidizante de la existencia. Y no, tal vez sería un buen momento para recuperar esa vieja versión de fin de análisis de Lacan de heideggeriana. Después vuelve con Heidegger en el 14, cuando habla del Dasein, ¿no? Del objeto A. El Dasein, es el Dasein, el único ser ahí del sujeto, el objeto A. Yo creo que el tema de lo indecible está vinculado estrictamente con la muerte. En algún momento dice Lacan, hacen bien en creer que van a morir. Y es lo único que desestupidiza. Perdón por la falta de amorosidad al decirlo. Yo creo que si uno piensa en ese primer Lacan, es un Lacan que aborda el fin análisis. Después vendrá la cuestión de la sexuación, ¿no? que se concluye en el 20, pero la cuestión del sexo femenino que no es representable, que no tiene representación inconsciente, etc. Pero creo que la muerte es un concepto que es lo real por excelencia y es inefable. Y ahí no creo que haya mucha discusión. Por ahí sí, pero por ahí alguien sabe que Yo creo que tocan los dos elementos del mismo punto que tan tempranamente señaló Freud. Dale, Estela. No, digo Dale. que la muerte y el sexo femenino tan tempranamente los marcó Freud
¿no? Como ubicando los puntos que podríamos señalar como el significante de la falta en el otro, o sea que claramente están articulados, son por supuesto diferentes, tienen diferentes alcances epistemológicos, el modo en que imaginariamente quizás Freud se pudo producir algo de esos nombres de la castración, digamos, ¿no? Y que, bueno, sí, creo que efectivamente el fin de análisis toca lo que tiene que ver con el significante de la falta en el otro. Llámese muerte, el otro sexo, el objeto A que hace sus veces, como tapón, en fin. Sí. Me da la impresión de que la crítica, digamos, la posición crítica respecto de la figura de Dios, al menos en la obra de Lacan, es tan importante como la crítica al ser. De hecho, Lacan, la posición de Lacan es antiontológica en este punto, ¿no? O antifilosófica, ¿no? Digo, ¿no? La idea de que lo que nosotros entendemos como existencia, en rigor es un efecto de discurso que está dado, ¿no? Por una relación al otro, por vía de la significación, donde se sostiene la realidad que habitamos como hablantes, ¿no? Ahora bien, hay un concepto que no se nombró que a mí me parece clave en relación a la función analista, que es el deseo, ¿no? Todo lo que yo considero el poslacanismo ha tendido a postular el goce, ¿sí? Como un elemento fundante, y yo creo que se pierde, me parece, es una discusión interna, digamos, dentro con el poslacanismo, el valor del deseo. ¿Qué habilita un análisis? Si no es acaso la puesta en forma del objeto a causa de deseo, digamos, ¿no? Ya sea bajo la vía del corte de la banda de Moebius en el modelo de la geometría, ya sea bajo la vía del reanudamiento del síntoma por la vía de la geometría nodal, ¿no? Por la topología nodal. Entonces, digo, a mí me parece, por decirlo, digamos, me parece buenísimo el ejercicio de reducción mínima que podemos hacer respecto a la función del analista, que es efectivamente alguien que opera leyendo el discurso, que interviene discursivamente y que habilita una función que efectivamente lo que llamamos inconsciente, como realidad sexual, dice Lacan, ¿no? La realidad sexual es aquello que no puede, no pasa a la realidad, no pasa al discurso, está por nacer, dice Lacan, su teorización del inconsciente del seminario 11, ¿no? Lo no nacido, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente el analista, a mí me parece que el concepto de deseo es mucho más importante en psicoanálisis que el concepto de goce, digo, respecto a la función del analista, porque me parece que habilita el analista como operatorio, y me parece que eso no es inefable, no podemos decirlo, habilita la puesta en forma operatoria del objeto A como causa de deseo, ¿no? Que, digamos, en los distintos modelos que propone Lacan, en uno sería recortar la banda de Moebius por la línea media, más allá, no importa, no me voy a meter en eso, en el otro sería justamente el reanudamiento posible, que podría ser desalojar el síntoma por el objeto A, digamos, ¿no? Entonces, digo, para decirlo simplemente, me parece que el analista es quien recibe a personas que tienen problemas con el deseo, digo, sí, y eso es lo que llamamos inconsciente, la manifestación de, ¿sí? Hay un deseo, digamos, que no adviene, y efectivamente tiene la capacidad de intervenir dialógicamente, ¿sí? Para habilitar, ¿no? Reestructurar, digámoslo así, esa relación del sujeto al otro y posibilitar la introducción, la función, la puesta en forma de la función del deseo en el discurso, ¿no? Por supuesto, esto no es sin, en el ejemplo, digamos, en el paradigma freudiano, la cuestión de la pulsión, la pulsión de muerte, y el paradigma de Lacan, me parece, esto no es sin la demanda del otro y el goce, ¿no? Pero me parece que si jugáramos un poco a la formulación de lo que entendemos por lo que hace un analista, me parece que pone en forma el deseo discursivamente, habilita eso es lo genial del análisis, es que curamos hablando. O sea, por vía del diálogo se puede, ¿sí? Reordenar de alguna manera el campo simbólico, no sé cómo llamarlo, los tres registros en Lacan, y habilitar una función que lo que diríamos lo inconsciente, el síntoma como inconsciente, está denunciando, ¿sí? su lugar, ¿no? La realidad sexual del inconsciente, pues Lacan alude a eso. Bueno, eso, gracias.
Pero bueno, también podríamos decir lo siguiente. Es cierto que el deseo del analista es una formulación que nos gusta, ¿no? Que es agradable, ¿no? El deseo del analista. Pero es una formulación que Lacan trae, digamos, que está ligada al significante, porque la plantea respecto, una vez que el sujeto se confronta al significante primordial, ¿sí? Lo que aparece es justamente el deseo del analista como el deseo de obtener la diferencia absoluta, ¿no? Lo dicen al final del seminario 11. Y me parece que es una definición del deseo, digamos, mejor dicho, una definición del analista en función del deseo que está ligada justamente a obtener la diferencia absoluta que el significante permite y que el S1, ese significante primordial, ¿no? Ese rasgo unario incluso que Estela evocaba, se aísla, digamos, en ese momento, ¿no? En el análisis, pero para Lacan de esa época. Pero me parece que luego Lacan avanza, me parece, cuando justamente introduce la dimensión del síntoma y del analista como semblante de objeto pequeño a, ¿no? Entonces ahí ya no habla del deseo, habla del analista como haciendo semblante de ese objeto que es un resto de goce, digamos, y poder encarnar ese objeto para el analizante, lo pone el analista en otro lugar que el lugar del deseo, del analista, el lugar activo, podríamos decir incluso, que el deseo supone, ¿no? Por eso creo que nos gusta esta definición del analista, porque deja de lado el movimiento, podríamos decir, del deseo, para más bien dejarle al analista, podríamos decir, cierta pereza, ¿no? Cierto poder ocupar ese lugar de objeto, ese lugar de objeto resto, digamos, hacer semblante, por supuesto, ¿no? No es una identificación masoquista de ese objeto ni melancólica, sino más bien un semblante que permite al analizante justamente poder aislar su propio objeto fantasmático. Entonces me parece que hay un desliz, digamos, ¿no? De ese Lacan del seminario 11 al Lacan del síntoma, ¿no? Donde efectivamente el analista permite que el nudo se haga. No sé. No, y además, digamos, pasa del deseo del analista al discurso analítico. Por eso decía como ciertos operadores, ¿no? Como sujeto supuesto al saber, deseo del analista, discurso analítico, que yo creo que son distintos modos, ¿no? En donde él va planteando ciertos operadores y que unos hacen caer al otro, quizás, digamos, ¿no? El deseo del analista va contra el sujeto supuesto al saber, separa ideal de A, y el discurso analítico, digamos, que permite que el analista ocupe el lugar del semblante. Creo que son distintos movimientos que transcurren en un análisis, finalmente. Y son momentos históricos distintos de Lacan, porque También. el Lacan del deseo del analista es el Lacan de la excomunión, el que vuelve a Freud ya solo, ¿no? Separado de la institución que lo excluía, y se pregunta por el deseo psicoanalítico en Freud. Y ahí aparece el deseo del analista. Y el discurso del analista es el del mayo francés, el interpelado de cómo va a intervenir un psicoanalista en el mayo francés. ¿Y cómo interviene? Bueno, formalizando el deseo del analista en el discurso analítico. Son momentos distintos donde Lacan realmente responde a su época y a sus circunstancias. Ahora, cuando va a los nudos, porque ahí estamos incluyendo la psicosis. Y ahí tenemos el deseo en la psicosis. Tema que ha resuelto nuestra colega Julieta Di Battista en su tesis con ese nombre, el deseo en la psicosis, cuando investigó melancólicos. Es una hermosa tesis de doctorado, la de Julieta Di Battista. Así que el deseo en la psicosis, bueno, ella lo formula con los nudos, no lo resuelve con los nudos. Pero bueno, el deseo la pregunta que me viene a mí cuando se habla en general de ese primer Lacan, segundo Lacan, tercer Lacan, que es una lectura de Lacan, ¿no? De discontinua. La pregunta es, ¿Lacan está pensando lo mismo de manera distinta? Hay una reformulación, cuando se habla del primer Lacan, segundo Lacan, tercer Lacan, es que Lacan me da la sensación de muchas veces de que no se hace ese nexo, digamos, dialéctico, digámoslo así, ¿no? Se habla de el deseo del analista y eso queda desconectado de... Yo tengo la hipótesis de lectura, como siempre Lacan no queda otra que entrarle con una hipótesis de lectura, como no se entiende, que Lacan, digamos, hay un desarrollo de una teoría, y lo que en algún caso es un problema, como podría ser esta cuestión del deseo del analista, él lo va a retomar, ¿sí? En otra posición, digámoslo así, va a hablar del bridge, va a hablar de... tiene muchas referencias. La pregunta que les hago, digamos, que me hago, es si efectivamente hay
lo digo así, si el último Lacan no tiene nada que ver con el primero, o hay una línea, podríamos decir, que uno pueda seguir de respecto a determinados problemas que sí podrían ser como, lo digo así, como ¿no? Constantes en la enseñanza de Lacan, ¿no? Para mí el 23 hay que leerlo con el 3, por ejemplo. Por eso. O sea, yo no hago... Por eso digo, hay un diálogo y una elaboración de conceptos, quiero decir, yo estudio diacrónicamente, digamos, estudio genealógicamente. Así investigué concepto de sentido para mi tesis doctoral. Entonces no soy partidaria de etiquetar mucho. Son cortes sincrónicos en la enseñanza de Lacan, pero las formas de sexuación hay que leerlas desde el seminario 4 para mí. 4, 9, 17, 18, 19, 20. ¿No? No se leen solamente en el 20 o en el 19. Las formas de sexuación vienen desde el 4, por lo menos. Entonces, creo que Lacan va recuperando conceptos y los va reformulando. La lógica de significante la abandona con los discursos, pero no reniega de ella. Porque la interpretación por el equívoco del seminario 24, de la tercera, de Leturdi, es por la vía del significante, no de otro modo. Una de las cuestiones que para mí, digamos, evita que el psicoanálisis se transforme en una religión, justamente es eso, es la idea de pensar que hay una genealogía, como decís Elena, en las postulaciones, y que no es que Lacan, y preguntarse por qué Lacan requiere, por ejemplo, la fórmula de la sexuación, por qué llega a eso, por qué Lacan no se queda con la topología geométrica y pasa a nudos. Temas que no tengo ni ahí resueltos, digo, son preguntas con las que yo abordo la trae a Freud todo el tiempo. Yo sé que hay gente que piensa, hay colegas que piensan que Lacan no es freudiano. Yo estoy en desacuerdo. Todo el tiempo para mí relee a Freud. Busca las lógicas de Freud, lo formaliza, hace eso con el complejo de Edipo, tanto en el grafo del deseo como en el seminario 22. Todo el tiempo vuelve a Freud. Y lo critica también, todo el tiempo. Sí, por supuesto. No digo más allá del Edipo. Un freudiano insurrecto para mí. No era religioso Lacan. Sí, además, no se puede hablar de religión, me parece, en Lacan, claramente, porque justamente la cuestión es el nombre del padre, digamos, y examina las consecuencias, podríamos decir, en el psicoanálisis en intención, ¿no? En qué es dirigir una cura, justamente, más allá del Edipo, como decía Estela, es decir, con la perspectiva del objeto, con la perspectiva del goce, que eso hace caer, hace vacilar el nombre del padre como semblante, ¿no? Como lo termina formulando, pero también en extensión, donde justamente se trata de ver lo que el psicoanálisis puede aportar a los discursos, digamos, en la cultura como punto subversivo, digamos, ¿no? Como mostrar justamente la religión, digamos, se sostiene como una forma de velar lo real en la cultura, y lo vemos hoy justamente, digamos, como la técnica, como la tecnología, lo que evocaba Elena, de alguna manera aparece velando justamente el real que la ciencia misma produce, ¿no? Por eso Lacan decía que esperaba que la religión fuera a triunfar, ¿no? Tiene ese discurso que se llama el triunfo de la religión, para decir que justamente cuanto más la ciencia busque modificar lo real, más la religión va a triunfar, porque se va a tratar de cubrir, de recubrir, de tapar esa manipulación de lo real que produce la ciencia y la técnica, para decirlo con Heidegger, ya que fue evocado Heidegger hace un rato, digamos. Entonces, me parece que justamente allí donde Freud de alguna manera salvaba al padre, ¿no? Salvaba al padre justamente con el complejo de Edipo, ¿no? Lacan lo interpreta Freud incluso en ese punto en el seminario sobre el reverso del psicoanálisis, dice que es el sueño de Freud, es el deseo de Freud, el complejo de Edipo, de salvar al padre. Lacan produce un paso más allá del padre. Entonces, a partir de ahí, toda religiosidad en el psicoanálisis se vuelve inconsistente, ¿no? Tanto en la clínica como en el psicoanálisis. Por eso puede decir que Edipo es un mito, pero la castración no. Creo que eso apunta bien a cuál es la clínica que Lacan propone. Y además interpreta a Heidegger, porque evocaba Elena el ser para la muerte, justamente de Heidegger, ¿no? Pero al mismo tiempo Lacan dice, bueno, pero la muerte no es más que un velo de la castración. Entonces lo que Heidegger llama el ser para la muerte, en realidad, es el ser para el sexo,
¿no? Y produce ese término de ser para el sexo, para decir justamente que es lo sexual, la castración, lo más insoportable para el ser hablante, lo cual la muerte viene a ser ese real para Freud, ¿no? Que es cierto que Freud le da ese estatuto, y Lacan lo hace vacilar, ¿no? Y dice, más bien es la castración misma la que es insoportable para el ser hablante. Por eso, efectivamente, como decía Elena, Lacan dice, les conforta pensar que un día se van a morir, ¿no? Que la muerte es el dominio de la fe. Ustedes creen que se van a morir porque qué insoportable les es el goce, qué insoportable les es la vida, ¿no? Otra cuestión que se me acaba de ocurrir mientras hablamos, estas son los regalos de conversar así en un grupo, es que Lacan haya incluido la psicosis en el psicoanálisis también es haber ido más allá del Edipo. Tal cual. Porque él explica la esquizofrenia como el no complejo de Edipo, la no función paterna en el seminario 3. Vuelve con Joyce y en el 23 con esta cuestión, y bueno, también habla de esto, ¿no? Lo que hace Joyce con su padre, con su apellido y con su ego corrector. Y creo que haber incluido la psicosis en el psicoanálisis es haber ido más allá del Edipo. Déjenme decir, porque no puedo evitarlo, que las psicosis entran en el psicoanálisis con escuela inglesa. Perdón. Con Melanie Klein. Con Melanie Klein, con Bion, así que, y Lacan, lector de Melanie Klein, lo toma y toma el caso Dick, trabajando en el seminario 1, tiene el caso Dick, y al ladito está trabajando la negación con Hippolyte. Así que, sí, por supuesto, Lacan, no puedo no mencionarlo, digamos, ¿no? Lacan en ese punto se ubica más claramente al lado de Melanie Klein, con la quien describía, con quien, digamos, mantenía un diálogo. Y además, respecto de la psicosis, permítanme también citar a Jacques Alain Miller, que es un personaje que quizás esté un poco controvertido en algunas escuelas, que dice algo muy bonito. Dice que Lacan buscó más bien aplicar la psicosis al psicoanálisis que el psicoanálisis a la psicosis. Y efectivamente, como lo decía Elena, el seminario 3 es una lectura del psicoanálisis a partir del caso Schreber y a partir de lo que se puede despejar del caso Schreber con la cuestión de la forclusión, y en el seminario 23 lee a Joyce aplicando justamente lo que Joyce le enseña al psicoanálisis, produciendo el síntoma, y no lo que se hace muchas veces al revés, es decir, buscar el psicoanálisis a la psicosis. Exactamente. Además de haber dicho de que el psicoanálisis es una paranoia dirigida. Y ya ahí nos complicó todo. Bueno. Bueno, yo creo que justamente por la cuestión del tiempo, gracias a todos y todas, para empezar a ustedes que participaron, para empezar a Estela por tu presentación, que suscitó indudablemente una interlocución que nos llevó hasta estos puntos. Siempre ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos, a todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por los comentarios, que fueron varios los que se animaron a comentarnos qué es lo que iban siguiendo, qué es lo que les parece. Y bueno, este es el cierre de este primer ciclo de encuentro que tuvimos en el curso de Yoica. Muchísimas gracias, Fabián, Martín, Esther, Elena, Estela. Muy interesante, y nos estamos encontrando pronto. Que descansen, esténse al tanto de las siguientes actividades, y bueno, hasta la siguiente. Bueno, gracias por la interlocución. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias.